Existe una verdad innegable que muchos creyentes han olvidado. La oración no es un accesorio espiritual. Es el campo de batalla donde se decide la victoria contra las tinieblas. El mayor engaño que ha penetrado en la iglesia de hoy es hacerte creer que orar es opcional, cuando en realidad es el único lenguaje que hace temblar al infierno. Por eso hoy vengo con una palabra que no será cómoda, pero sí necesaria. Orad de tal manera que el diablo tiemble al acercarse a vuestra casa. Y antes incluso de comenzar, te invito a escribir en los comentarios, como un acto de fe: Señor, habita en mi vida. No lo veas como un simple comentario. Es un compromiso público de fe y una declaración profética delante del cielo y del infierno. Ahora te pregunto directamente, ¿cuántas veces has dejado que la rutina robe tu altar personal? ¿Cuántas veces has dicho que amas a Dios, pero has cerrado tus labios delante de Él? Hoy vivimos en una generación que canta, que predica, que organiza programas, pero que ha olvidado el clamor secreto, el clamor que abre los cielos y desarma las tinieblas. Y si tu espíritu percibe la urgencia de esta palabra, deja tu me gusta y suscríbete ahora mismo, porque juntos podemos encender el fuego de una oración que hará retroceder al enemigo. Amada iglesia, necesitamos reconocer con sinceridad que hemos vaciado la oración de su poder. El enemigo no se conmueve al ver templos llenos de actividades, ni congresos con nombres atractivos. Él no se intimida por la elocuencia de un predicador, ni por la fama de un ministerio. El diablo se burla de todo lo externo cuando no hay vida interior de clamor. Lo que realmente lo hace temblar es una madre que se levanta en la madrugada a interceder por sus hijos, un padre que decide doblar sus rodillas antes de salir a trabajar, una iglesia que se reúne no para entretenerse, sino para clamar hasta que el cielo responda. Y es aquí donde hemos fallado. Hemos sustituido el clamor por programas, la intercesión por métodos, la búsqueda apasionada por un formalismo frío. Nuestros hogares, que deberían ser altares, se han convertido en lugares donde se ora apenas en los alimentos, y aún así con palabras aprendidas y sin convicción. Nuestras generaciones están creciendo sin ver el rostro de padres quebrantados, sin escuchar gemidos de intercesión, sin comprender que el fuego del Espíritu se enciende en el secreto. Por eso el diablo ha encontrado puertas abiertas para sembrar destrucción en matrimonios, confusión en jóvenes, división en las iglesias y apatía en los ministerios. Donde antes había fuego en los altares familiares, ahora hay ruido de pantallas, discusiones superficiales, carreras por dinero y una ausencia dolorosa de la presencia de Dios. Lo más trágico es que nos hemos convencido de que así está bien, que con asistir a un culto y cantar algunas canciones ya cumplimos. Pero la realidad es que hemos cambiado el corazón ardiente de oración por un cristianismo cómodo y vacío, y esa es la raíz de nuestra impotencia espiritual. Cuando miramos la iglesia primitiva, descubrimos una diferencia abismal. Ellos carecían de todo lo que hoy consideramos esencial. No tenían templos lujosos, ni plataformas de comunicación, ni influencia política, ni recursos abundantes. Sin embargo, tenían algo que lo cambiaba todo: la oración constante y ferviente. Cuando Pedro fue encarcelado, no organizaron protestas ni buscaron influencias en autoridades humanas. Se reunieron en casas y clamaron hasta que un ángel bajó del cielo y rompió las cadenas. Ellos entendieron que el arma más poderosa no estaba en sus manos, sino en sus rodillas, y es justamente lo que hemos perdido. Sustituimos vigilias por conciertos, ayunos por conferencias motivacionales, clamor por discursos llenos de emoción, pero vacíos de poder. Nos llenamos de actividades, pero no de presencia. Cantamos mucho, pero intercedemos poco. Organizamos grandes programas, pero no tenemos tiempo para doblar rodillas.
y el resultado está frente a nosotros. Hogares destruidos, ministerios secos, jóvenes confundidos, naciones en decadencia moral. No porque Dios haya cambiado, sino porque su pueblo dejó de clamar. El cielo sigue abierto para aquellos que oran, pero ¿dónde están los que perseveran hasta ver respuesta? El enemigo ha aprovechado esta ausencia para sembrar tibieza espiritual y ridiculizar nuestras oraciones rápidas y mecánicas. Mientras más nos adaptamos a un cristianismo de apariencias, menos autoridad tenemos en lo invisible. Y cuando intentamos reprender demonios, muchas veces nuestras palabras no tienen peso, porque no están respaldadas por una vida de oración profunda. El verdadero problema no está fuera, está dentro. No son las leyes humanas, no es la cultura moderna, no son los ataques externos los que más debilitan a la iglesia, sino nuestra negligencia espiritual. Nos hemos acostumbrado a actuar como si nuestras fuerzas fueran suficientes, y esa autosuficiencia nos está matando lentamente. El Señor dijo que sin Él nada podíamos hacer, pero nos hemos levantado como si pudiéramos lograrlo todo con inteligencia, con tecnología, con planificación. Y el resultado es una iglesia activa en lo externo, pero dormida en lo esencial. Generaciones enteras están creciendo sin haber visto un verdadero avivamiento, sin haber sentido temblar un lugar por la presencia de Dios, sin haber escuchado las oraciones de madrugada que abrían los cielos. Creen que el Evangelio es simplemente un evento semanal, un mensaje inspirador y algunos cantos emotivos, porque nunca han experimentado lo que significa un altar encendido. La falta de oración no es un error pequeño, es una catástrofe espiritual, porque nos deja desnudos frente al enemigo. Una iglesia que no ora pierde discernimiento, pierde autoridad, pierde fuego, y cuando el fuego se apaga, todo lo demás es ritual, es religión, es rutina. Por eso debemos confrontar esta verdad con valentía. Hemos abandonado el clamor, hemos descuidado los altares, hemos permitido que el ruido del mundo silencie la voz del Espíritu. Mientras no volvamos a reconocer nuestra pobreza espiritual y a clamar con lágrimas, seguiremos caminando hacia la ruina interior, aunque por fuera aparentemos estar en orden. El poder espiritual que derrota al enemigo no se origina en la estrategia humana, ni en la cantidad de actividades ministeriales, ni en la fuerza de la organización, sino en la oración ferviente que abre los cielos y desata la intervención divina. La iglesia primitiva lo comprendió desde el principio. En el día de Pentecostés no estaban entretenidos con discursos ni dispersos en asuntos secundarios. Estaban unánimes en oración, perseverando juntos en súplica. Fue ese clamor insistente el que atrajo el fuego del Espíritu Santo, que descendió como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Ese fuego no vino por accidente, vino porque había corazones desesperados, rodillas dobladas y labios clamando. Y desde ese momento, todo lo que hicieron estuvo impregnado de esa presencia. Cuando predicaban, lo hacían con poder porque antes habían clamado. Cuando sanaban enfermos, era fruto de rodillas dobladas. Cuando enfrentaban persecución, no retrocedían, porque sabían que la victoria estaba asegurada en la oración. El poder que estremeció ciudades enteras no fue elocuencia humana, fue el fruto de hombres y mujeres que comprendieron que la oración es la clave que abre la puerta de lo sobrenatural. Hoy intentamos reemplazar esa esencia con métodos, con estrategias, con marketing, pero nos encontramos con resultados superficiales, porque hemos olvidado que el único camino para tocar el cielo es el clamor. El principio espiritual central es claro. Donde hay oración constante, hay poder. Donde no hay oración, no hay fuego, no hay unción, no hay autoridad contra las tinieblas. Y mientras más rápido lo entendamos,
más pronto podremos recuperar lo que hemos perdido como iglesia de esta generación. A lo largo de la historia, cada avivamiento genuino nació en un altar de oración. Ninguno comenzó en una tarima, ninguno nació de un programa. Todos tuvieron origen en corazones quebrantados que clamaron hasta ver la gloria de Dios. En los días de Jonathan Edwards y los grandes despertares en Estados Unidos, no hubo un plan de marketing ni una campaña humana que atrajera multitudes. Hubo una generación de intercesores que se levantaron de madrugada, que lloraron, que ayunaron, que buscaron a Dios hasta que los cielos respondieron. En Gales, cuando Evan Roberts y un grupo de jóvenes se entregaron al clamor, la nación entera fue estremecida. Bares cerraron, las cárceles se vaciaron, la atmósfera de la sociedad cambió, porque un puñado de creyentes entendió que la oración es más poderosa que cualquier estructura. No era la fuerza de sus voces ni la perfección de sus discursos. Era el poder del Espíritu descendiendo sobre rodillas dobladas. Ese patrón se repite siempre. Donde un pueblo clama, el cielo interviene. Y cuando la iglesia olvida clamar, el infierno avanza. Ese es el principio espiritual inmutable. Los hombres cambian, las culturas cambian, las generaciones cambian, pero la llave que abre los cielos siempre es la misma. Oración ferviente, perseverante, constante, hecha en secreto y en unidad. No hay atajo, no hay sustituto, no hay otra manera. Y la iglesia de hoy debe recordar con urgencia esta verdad, porque de lo contrario, seguiremos caminando en círculos, entretenidos, pero impotentes, ocupados, pero secos. El avivamiento que tanto anhelamos no descenderá sobre un programa bien organizado. Descenderá sobre corazones que clamen como lo hicieron los discípulos en aquel aposento alto. Ese principio no es solo para la iglesia como cuerpo colectivo, es también para cada hogar, para cada creyente individual. El enemigo no teme a casas grandes ni a títulos académicos, no respeta cuentas bancarias ni posiciones sociales. El diablo solo retrocede cuando encuentra un hogar cubierto por oración, cuando se topa con un creyente que ha aprendido a interceder, cuando ve que las paredes de una casa están impregnadas por clamor día y noche. Muchos se preguntan por qué sus familias sufren ataques, por qué hay tanta división, por qué los hijos se alejan, por qué hay tanta confusión. La respuesta es que los altares de oración han sido derribados. Si no levantamos muros de clamor, quedamos expuestos. Por eso, el principio espiritual central es una llamada urgente a regresar al altar, a restaurar la disciplina de doblar rodillas, a priorizar la presencia de Dios sobre cualquier otra cosa. Porque cuando un pueblo ora, el diablo huye. Cuando una familia clama, las cadenas se rompen. Cuando una iglesia intercede, la atmósfera de una ciudad puede transformarse. El cielo mismo está a la espera del clamor de los hijos de Dios, porque la oración abre caminos donde no hay salida, trae respuestas donde parece haber silencio, libera poder donde todo parecía perdido. Y es hora de que entendamos que el secreto no está en hacer más cosas, sino en doblar más las rodillas. El principio espiritual central es este: el que clama, vence; el que ora, recibe poder; el que se humilla en oración, se levanta en victoria. El llamado de Dios en este tiempo no es a orar de manera superficial ni a repetir palabras mecánicas, sino a entrar en la dimensión de la oración agónica, aquella que nace en lo más profundo del espíritu y se expresa con lágrimas, con gemidos, con clamor persistente. No hablamos de simples minutos de devoción ligera, hablamos de noches enteras donde el creyente lucha en oración hasta que algo cambia en el cielo. La Biblia nos muestra a Jesús en Getsemaní arrodillado, sudando como grandes gotas de sangre, orando al Padre con tal intensidad que un ángel fue enviado para fortalecerlo.
Ese ejemplo nos confronta porque la mayoría de los creyentes actuales considera exagerado dedicar más de unos pocos minutos a la oración. Nos hemos acostumbrado a orar con ligereza, a cumplir un ritual, a decir palabras repetidas, mientras ignoramos que la verdadera batalla se libra en ese clamor profundo. El enemigo no teme a nuestras rutinas, pero sí tiembla cuando un hijo de Dios se dispone a interceder hasta sentir la carga del Espíritu Santo sobre su corazón. Esa oración es la que cambia atmósferas, esa oración es la que protege hogares, esa oración es la que hace huir a los demonios. Y es precisamente esta oración la que el cielo está demandando hoy, porque la tibieza no detiene al infierno, pero un clamor agónico sí puede hacerlo retroceder. Lo que necesitamos es recuperar la disciplina del clamor radical, de separar tiempos específicos para interceder con intensidad, de cerrar las puertas y buscar al Padre en lo secreto hasta que los cielos respondan. El Señor mismo nos enseñó a entrar en nuestra habitación, cerrar la puerta y orar en secreto, porque el Padre que ve en lo íntimo recompensa en lo público. Pero lo que estamos viviendo hoy es lo opuesto. Muchos oran en público para aparentar, pero en lo secreto sus labios permanecen cerrados. Es tiempo de volver a esa intimidad radical, a ese altar personal donde nadie nos aplaude, donde no hay música de fondo, donde solo se escuchan los gemidos del alma buscando la presencia de Dios. Esa es la oración que abre las ventanas de los cielos. Necesitamos confrontar nuestras prioridades. Dedicamos horas a las pantallas, al entretenimiento, a la conversación inútil, pero apenas unos minutos a hablar con el Creador del universo. Hemos invertido el orden y esa es la causa de nuestra debilidad. Si realmente creemos que el diablo existe y que ataca nuestras casas, ¿cómo es posible que no pasemos más tiempo en clamor por nuestras familias? El Señor nos llamó a velar y orar, porque sabía que sin esa práctica quedaríamos expuestos. Y cada día que descuidamos ese altar es un día en que dejamos nuestras puertas abiertas para el enemigo. Por eso la práctica de la oración radical no es una sugerencia piadosa, es una orden urgente para todo creyente que desea resistir las tinieblas. Este llamado también es para la Iglesia como cuerpo colectivo. Necesitamos volver a las vigilias, a los tiempos prolongados de oración donde la presencia de Dios sacudía el lugar. Necesitamos reunirnos no solo para escuchar un sermón, sino para llorar juntos, para interceder juntos, para levantar un clamor unánime que haga retroceder la oscuridad que cubre nuestras ciudades. Los avivamientos del pasado no surgieron de planes humanos, surgieron de reuniones donde creyentes quebrantados pasaban horas clamando. Hoy, en cambio, nos cansamos si el culto se extiende, miramos el reloj cuando la oración pasa de 10 minutos, sentimos incomodidad cuando alguien intercede con pasión. Esa apatía es la que está apagando el fuego del Espíritu en medio nuestro. Pero todavía es posible revertir esta condición si respondemos al llamado del Señor a la oración radical. Si una iglesia se decide a clamar, la atmósfera de una ciudad puede transformarse. Si una familia se decide a interceder con perseverancia, el enemigo será expulsado de su casa. Si un creyente se decide a doblar sus rodillas cada día con intensidad, su vida nunca volverá a ser la misma. Por eso hoy levanto esta convocatoria. Deja las excusas, aparta el tiempo, apaga las distracciones y decide orar hasta que los cielos se abran, hasta que el fuego descienda, hasta que el diablo tenga miedo de acercarse a tu vida y a tu casa. El fundamento de todo este llamado está en las palabras de Jesús a sus discípulos en el huerto. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Esa orden no fue un consejo,
Fue un mandato urgente, porque él sabía que sin oración no habría resistencia. Pedro, que se durmió en aquella noche, fue el mismo que horas después negó al Maestro 3 veces. Esa es la lección que debemos asimilar. El que no ora, cae. Podemos tener buenas intenciones, podemos proclamar fidelidad con los labios, podemos sentirnos fuertes, pero si no hay clamor, nuestra carne nos traiciona. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar con agonía hasta que su sudor fue como gotas de sangre. ¿Cómo podemos pensar que nosotros venceremos con oraciones ligeras y apresuradas? El enemigo nos acecha cada día, y la única manera de estar firmes es a través de un altar constante. Cuando Pablo escribió a los Efesios sobre la armadura de Dios, terminó diciendo que había que orar en todo tiempo con toda súplica en el Espíritu, porque la oración es el aliento que da vida a toda la armadura. De nada sirve hablar de fe, de salvación, de justicia, si no hay un clamor que active esas armas. El cristiano que no ora es como un soldado armado, pero dormido en el campo de batalla. Tarde o temprano será vencido. La Escritura también nos muestra que la oración no solo protege al creyente individual, sino que cubre hogares enteros. Job se levantaba de madrugada para presentar sacrificios y oraciones por sus hijos, por si acaso habían pecado en sus corazones. Esa actitud revelaba su conciencia de lo sagrado y su fe en la protección divina. En cambio, hoy muchos padres han dejado que sus hijos vivan sin cobertura espiritual, confiando en que la iglesia los cuide o en que ellos mismos encontrarán el camino. Pero la responsabilidad primaria de interceder por la familia recae sobre el hogar. El diablo sabe que cuando el altar familiar está en ruinas, tiene vía libre para sembrar discordia, confusión y rebeldía. El salmista declaró que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y esa promesa se cumple en quienes levantan altares de oración constante. No es un versículo bonito para decorar una pared, es una realidad espiritual que cubre a quienes buscan al Señor en clamor. El abrigo del Altísimo no es automático, se activa cuando decidimos morar en su presencia. Y morar implica constancia, disciplina, permanencia. Si la familia ora, el enemigo retrocede. Si la familia calla, el enemigo avanza. También encontramos en las Escrituras que la oración de los justos tiene poder sobrenatural. Santiago afirmó que la oración eficaz del justo puede mucho, y para ilustrarlo mencionó a Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era un superhombre, era un hombre común, pero su oración cerró los cielos por 3 años y medio y luego los abrió de nuevo. Eso nos enseña que la oración no depende de nuestras habilidades, sino de nuestra fe y perseverancia. Cuando clamamos con fe, el cielo responde. Pero la oración eficaz no es ocasional ni superficial, es constante, ferviente, perseverante. Muchos oran cuando están en apuros y esperan ver milagros inmediatos, pero descuidan el hábito de clamar día tras día. La oración de Elías no fue un capricho de un momento, fue el resultado de una vida consagrada en obediencia. Y aquí debemos confrontar una realidad incómoda. Queremos resultados sobrenaturales sin un altar constante. Queremos cielos abiertos con labios cerrados. Queremos ver fuego descender, pero sin pasar tiempo en clamor. Eso no es posible. La palabra establece el principio. Quien siembra en oración, cosecha en poder. Quien descuida el clamor, cosecha derrota. Finalmente, debemos reconocer que la oración no solo nos da protección, sino autoridad. Jesús dijo a sus discípulos que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y ese poder se manifestó porque estaban en oración. No era un poder teórico,
Era una autoridad real para echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar con convicción. La oración les dio valentía para enfrentar persecuciones y alegría en medio de cárceles. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos, no organizaron una fuga, ni entraron en desesperación, oraron y cantaron himnos a Dios, y de repente un terremoto sacudió la prisión y las puertas se abrieron. Ese es el poder de un altar vivo. Si hoy nuestras cárceles espirituales no se abren, si nuestras cadenas no se rompen, si nuestras ciudades no se sacuden, es porque falta clamor. El diablo no teme a nuestras canciones vacías ni a nuestras prédicas elaboradas, pero sí se estremece cuando un creyente decide doblar rodillas hasta que el cielo responda. Esa es la exhortación bíblica. Volvamos a la oración como fundamento, porque allí está nuestra protección, nuestra cobertura, nuestro poder y nuestra autoridad en Cristo Jesús. Hay un clamor que está naciendo en el corazón de aquellos que ya no se conforman con lo superficial. Un clamor que no busca reconocimiento humano ni aplausos, sino la presencia ardiente del Dios vivo. Este llamado interno es la voz del Espíritu que sacude a las almas adormecidas y les recuerda que fueron creadas para algo más grande que una rutina religiosa. El hambre por Dios es la señal de que todavía hay esperanza, porque cuando el alma siente sed del Altísimo, ninguna distracción del mundo puede apagarla. David expresó esa sed diciendo que su alma anhelaba a Dios como el ciervo brama por las corrientes de agua, y esa misma desesperación es la que debe arder en nosotros. La búsqueda de la presencia no es un pasatiempo, es una necesidad vital. Así como el cuerpo no puede sobrevivir sin agua, el espíritu no puede resistir sin comunión constante con Dios. Pero esa hambre debe ser cultivada, porque el mundo ofrece migajas de placer que engañan al alma y la hacen olvidar su necesidad real. Por eso el llamado es a despertar, a rechazar la complacencia, a reconocer que no fuimos diseñados para vivir en tibieza, sino para arder en fuego santo. El Espíritu Santo se derrama donde hay corazones quebrantados y sedientos, no donde hay corazones distraídos. Y hoy, el cielo busca hombres y mujeres que no se conformen con asistir a un templo, sino que clamen hasta que la gloria descienda sobre su casa y su vida. Ese llamado a la entrega total no es teoría, está confirmado en la vida de aquellos que marcaron la historia con su intercesión. Pensemos en hombres como John Knox, quien clamaba con tal fervor que su oración estremecía a las autoridades de su tiempo, al punto que la reina de Escocia decía que temía más las oraciones de Knox que a un ejército entero. O consideremos a David Brainerd, misionero que, debilitado en cuerpo, pasó incontables horas en clamor por los pueblos indígenas de Norteamérica, y aunque murió joven, dejó tras de sí un legado que aún inspira a generaciones de intercesores. Esos hombres no tenían grandes recursos, no tenían influencia política ni riquezas, pero tenían algo que cambió el curso de la historia: hambre por Dios y una vida entregada en oración. La diferencia entre ellos y muchos de nosotros es que ellos no pusieron excusas, no esperaron condiciones perfectas, no buscaron comodidad, se rindieron por completo a la causa de Cristo, y esa rendición los convirtió en instrumentos de transformación. Hoy, si nosotros respondiéramos con la misma entrega, veríamos resultados sobrenaturales. No podemos seguir conformándonos con un cristianismo cómodo. El llamado interno exige una renuncia radical, un dejar atrás lo que nos estorba, un cortar con la tibieza, un abrazar el clamor como estilo de vida. La verdadera transformación comienza cuando reconocemos que no podemos vivir sin el fuego del Espíritu. Ese fuego no es un lujo espiritual, es lo único que puede mantenernos firmes en medio de una generación corrompida.
Jeremías declaró que la palabra de Dios era como fuego encerrado en sus huesos y no podía contenerlo. Ese mismo fuego debe consumirnos a nosotros, debe quemar el pecado oculto, debe purificar nuestras intenciones, debe renovar nuestra mente. Pero para que eso ocurra, es necesario rendirlo todo. No basta con asistir a un culto y levantar las manos. Es necesario entregarle al Señor los rincones ocultos del corazón, las áreas que aún no hemos rendido, los hábitos que seguimos tolerando. El Espíritu no se derrama sobre altares contaminados, se derrama sobre corazones limpios y rendidos. Y si queremos ser instrumentos de impacto eterno, debemos tomar la decisión de vaciarnos de nosotros mismos para ser llenos de Él. Cuando un creyente se vacía delante de Dios, su vida se convierte en un canal por donde fluye la gloria del cielo. Y ese tipo de vida es la que cambia familias, transforma comunidades y enciende avivamientos. El llamado también es personal, porque cada uno debe decidir si continuará en lo superficial o si abrazará la búsqueda profunda. Nadie puede orar por ti en tu lugar, nadie puede cargar tu cruz, nadie puede clamar en tu nombre. El Señor llama a cada uno a un encuentro íntimo, y ese encuentro no es solo para líderes. No es exclusivo de pastores o evangelistas, es para todo aquel que cree en Jesús y desea vivir en el poder del Espíritu Santo. La entrega no es opcional para quienes quieren vencer al enemigo, es el único camino. Y cuando alguien decide buscar a Dios con todo su ser, ese hambre se convierte en una fuerza que contagia a otros, en una luz que brilla en medio de la oscuridad. Lo hemos visto una y otra vez. Cuando una persona se rinde por completo, su vida impacta generaciones. No importa si es alguien desconocido a los ojos del mundo, porque en el cielo su clamor tiene peso. El llamado hoy es claro: entrégate, busca con hambre, no te conformes, porque el que se entrega de verdad nunca vuelve vacío, siempre vuelve lleno del Espíritu, y su vida se convierte en un testimonio viviente de que Dios responde a quienes lo buscan con todo el corazón. Hoy el Espíritu Santo te confronta con una verdad que no puedes ignorar. Tu casa depende de tu altar. No es tu pastor el que va a proteger a tu familia, no son los programas de la iglesia los que van a cubrir a tus hijos. Eres tú, con tus rodillas dobladas, con tu clamor persistente, con tu decisión diaria de levantar un muro de oración alrededor de tu hogar. El diablo no teme a tus palabras vacías ni a tus canciones bonitas, pero sí huye cuando encuentra un corazón encendido en oración, una familia que se levanta en clamor, una iglesia que no descansa hasta ver los cielos abiertos. No podemos seguir aplazando lo esencial, no podemos seguir justificando nuestra tibieza. Si no levantamos altares de oración, nuestras casas quedarán expuestas. Pero si decidimos clamar, si decidimos buscar, si decidimos rendirnos, entonces veremos cadenas romperse, veremos hijos regresar, veremos matrimonios restaurados, veremos ciudades estremecerse. Todo comienza contigo. No esperes que otro lo haga, no delegues tu responsabilidad espiritual. Tú eres el muro, tú eres el intercesor, tú eres la respuesta que tu casa necesita. Y la decisión la tomas hoy. O permaneces en la comodidad y permites que el enemigo avance, o te levantas en clamor y lo haces huir de tu vida y de tu familia. Por eso te digo con urgencia profética: empieza ahora. No mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando todo esté en orden. Hoy mismo dobla tus rodillas, hoy mismo levanta tu voz, hoy mismo comienza el altar en tu casa. Hazlo en la madrugada, hazlo en la noche, hazlo mientras caminas, pero no calles. No dejes que el enemigo robe lo que te pertenece por derecho en Cristo. Recuerda que la promesa de Dios es clara: resistid al diablo y huirá de vosotros.
Pero resistir no es callar, resistir no es vivir distraído, resistir es clamar hasta ver la victoria. Y ese clamor está en tus labios. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todo resuelto. Lo que necesitas es decidir rendirte y orar como nunca antes. Así que este es mi apelo final. Levántate, ora, intercede, sé el muro de tu casa. Y antes de irte, escribe en los comentarios como acto de fe: mi casa es de Cristo. Decláralo con convicción porque el cielo lo registra y el infierno lo teme. Y si esta palabra ha encendido en ti el deseo de restaurar tu altar, deja tu me gusta y suscríbete ahora mismo, porque juntos podemos levantar una generación de oración que hará temblar al enemigo.